Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que haya sido fructuosa la clase pasada, que sus tareas hayan llegado en tiempo y forma. Espero también que hayan aprendido sobre lo que fue el resumen, la paráfrasis, la síntesis y que hayan podido expresar las ideas principales de su texto en un cuadro sinóptico. Vamos a dejar por concluido lo que es el tema de lectura y ahora vamos a adentrarnos en algo que es un poquito más complejo, la redacción. Sé que hablar de redacción nos hace temblar un poquito porque nos cuesta mucho dejar nuestras formas de escribir un texto, nuestras formas de expresarnos. Yo creo que a veces para hablar tenemos mucho que decir, pero al momento de escribir, nos tiemblan las manos, ¿no? Pero por eso el día de hoy vamos a empezar a ver las herramientas que ustedes necesitan tener para poder hacer una buena redacción. Entonces vamos a empezar hablando de algo muy sencillo. Creo que ya lo hemos venido viendo desde la primaria y a estas alturas es nada más como que ir recordando un poquito sobre estas cosas. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de las mayúsculas. ¿Cuándo y cómo usarlas? ¿Ustedes saben cuándo vamos a usar una mayúscula? Yo sé perfectamente que tienen la primera idea, ¿no? ¿Cuándo usar una mayúscula? Pero vamos a hablar un poquito de antes, ¿no? De cómo surgieron las mayúsculas. Nos dice que las mayúsculas surgieron por medio de los romanos. Recordemos que nuestro lenguaje hispano, está mezclado por lenguaje español, por lenguaje romano, por lenguaje... De todos los lugares fuimos como que agarrando un poquito y fueron insertados en nuestro lenguaje. Entonces los romanos fueron los primeros en utilizar lo que fueron las mayúsculas. Y nos dice que ellos tuvieron esta idea de insertar letras mayúsculas para denotar la importancia de un cargo, para denotar la importancia de una persona, el César, ¿no? O sea, nos habla del César y él con mayúscula, y César con mayúscula, ¿no? Para denotar este tipo de cosas, para darle importancia, para darle personalidad a algo. Para eso inventaron los romanos las mayúsculas y pues por ende ahora nosotros tenemos que cargar con ellas, ¿verdad? Bueno, les voy a ir leyendo del material de apoyo que ya se les envió en conjunto con esta clase. Les voy a ir leyendo las reglas y vamos a ir poniendo ejemplos. Creo que es la mejor manera de poder comprender estas reglas de las mayúsculas y vaya que son bastantes, ¿eh? Bueno, empecemos entonces con las mayúsculas. Nos dice entonces que las reglas generales para el uso de las mayúsculas, la primera sería al iniciar todo tipo de escrito y después de un punto, ¿no? Al iniciar todo tipo de escrito nosotros nos damos cuenta que la primera letra es mayúscula y podemos ponerlo como por ejemplo en el inicio de un cuento. Entonces ponemos: había una vez. Mi Z me salió media. Entonces nos damos cuenta, que la primera letra del inicio de un cuento, del inicio de un texto, siempre va a ser mayúscula. Primera regla para la mayúscula: al inicio de cada texto, pero nos dice otra cosa esta regla: después de un punto. Entonces, aquí continúa el texto. Entonces, y dice: el príncipe encontró a la princesa. Punto. El papá de la princesa vemos después del punto va mayúscula también. En el siguiente enunciado que nosotros hagamos después del punto, la primera letra va con mayúscula y sabemos que tenemos tres tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto final. ¿Después de qué punto iría esta mayúscula? Obviamente después del punto y seguido o después del punto y aparte. Entonces, al iniciar un párrafo, por ley de la gramática, tenemos que poner nosotros una mayúscula. Ese sería el ejemplo para la primera regla de las mayúsculas. Vamos a hablar entonces de la segunda.
de la segunda regla. Ustedes en su material de apoyo van a encontrar todos estos ejemplos, incluso más claros y más precisos. El segundo nos dice que después de un signo de interrogación y admiración, excepto cuando antes de la pregunta va una coma. Como por ejemplo, ¿por qué has venido tan tarde? ¿Por qué has venido tan tarde? Comí un espacio. ¿Por qué? ¿Y dónde lleva? Lo lleva en el qué. ¿Por qué has venido tan tarde? ¡Qué maravilla! ¿No? Esto es de interrogación y esta es de exclamación. ¡Qué maravilla! Ah, de admiración. ¡Qué maravilla! Y entonces las primeras van en mayúscula, ¿no? Entonces vamos observando que la segunda regla de las mayúsculas nos dice que van después de un signo de interrogación o después de un signo de admiración. Entonces, por ende, la respuesta o la continuación acá también tendría que ser en mayúsculas. Y entonces nos dice, ¿por qué has venido tan tarde? Es necesario que llegues a tiempo. Es necesario que llegues a tiempo. Y la primera debe de ser mayúscula. ¿Por qué? Porque va después de un signo de interrogación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos quedando claros? Perfecto. Vamos a borrar de nuevo este ejemplo y vamos a pasar a la siguiente regla. En la siguiente regla nos dice que también va en mayúsculas después de dos puntos, cuando lo que escribimos antes es diferente a lo que escribimos después. Si lo que escribimos antes no es diferente, no necesita la mayúscula. ¿Cómo vamos a identificar esto? Entonces ponemos, por ejemplo, para el siguiente ejercicio vamos a necesitar el siguiente material, suponiendo que tenemos texto antes. Entonces ponemos dos puntos y ponemos agua destilada. Agua destilada. Nos dice claramente la regla que si vamos a hablar de lo mismo después de los dos puntos, entonces no necesita llevar mayúscula. Y entonces aquí no aplica la mayúscula porque estamos hablando del mismo material del que estamos hablando en un texto determinado. Ah, pero si yo quiero escribir Jesús dijo, ama a tu ex, ¿no? Ah, no, sí, porque estoy hablando de lo que dijo Jesús, va después de dos puntos y entonces ama, la primera letra de lo que sigue después de los dos puntos, va en mayúscula. ¿Podemos entender la diferencia? Estamos hablando entonces de que si yo dijera la maestra dejó de tarea, dos puntos, una investigación. No lleva la mayúscula, porque estamos hablando de ¿qué? De lo que dejó la maestra y es el mismo tema del que estamos hablando. Pero si aquí en vez de decir dejó de tarea, nos cambiara el texto y pusiéramos la maestra nos dijo, dos puntos, pórtense bien. Ah, entonces sí, ¿por qué? Porque es algo que la maestra nos dijo y no concuerda con el texto que vamos leyendo arriba, antes de llegar a la maestra. Vamos entendiendo un poquito esa diferencia. Entonces va después de mayúscula después de dos puntos, siempre y cuando el texto cambie el sentido, cuando no tenga nada que ver con lo que estoy hablando arriba, ¿ok? Esa sería la tercera regla.
Vayan poniendo atención y vayan leyendo también en su material de apoyo, porque en el examen vamos a ir mezclando todas estas cositas que estamos aprendiendo, ¿ok? Bueno, luego nos dice la siguiente regla: los nombres de personas y todos los nombres propios de países, ciudades y lugares geográficos. Creo que esto ya lo sabíamos, porque ha sido la primera regla que nos aprendimos desde chiquititos, desde segundo de primaria nos dijeron, tu nombre se escribe con mayúscula y tus apellidos también. Y Comitán y Comalapa y Pichucalco y todos los nombres de ciudades también van con mayúscula. Creo que ahí estaría de más poner ejemplos, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo me llamo Ariana. Y Ariana va con mayúscula en la primera letra de la palabra. ¿Entendemos un poquito? Entonces los nombres propios. Ciudad, vamos a poner Ariana, yo me llamo Ariana, y vivo en Comitán. La primera letra de Comitán en mayúscula porque es una ciudad. Nos dice también los nombres de personas y todos los nombres propios, países y ciudades. Comitán está en el estado de Chiapas. Y entonces Chiapas va con mayúscula. Y Chiapas está en un país y el país se llama México. Y también va con mayúscula. Si yo quisiera poner, yo quiero conocer Italia, también va con mayúscula. ¿Ok? Eso creo que ya lo tenemos bien clarito, ¿no? Nombres propios de ciudades y países y nombres de personas, apellidos, van con mayúscula en la primera letra de la palabra. Ok. De ahí nos dice los títulos de dignidades, autoridades y atributos divinos, si bien debe considerarse que esta regla empieza a estar en desuso. La verdad, no está en desuso. Por ejemplo, vamos a hablar de que el presidente de México, y entonces ponemos el presidente de México, porque estamos iniciando el enunciado, obviamente, iniciando el párrafo, iniciando la oración. El presidente. Entonces, el presidente va con mayúscula porque es un título que tiene él. Y nos dice, de México, México va con mayúscula porque es un nombre propio. Es Andrés Manuel. Y va con mayúscula la palabra Andrés y la palabra Manuel porque son nombres propios, son nombres de persona. Pero la regla nos dice que todo título lleva mayúscula. Si yo quisiera decir el licenciado, la palabra licenciado tendría que llevar la mayúscula del principio, que en este caso sería la L, o el ingeniero tendría que llevar la letra mayúscula en la I porque es un título recibido. El emperador, ¿por qué creen que las galletas emperador vienen así? Porque es un título que tiene, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo ya vamos con 4 cosas. Cuando iniciamos un texto, después de un punto seguido o punto y aparte, con nombres propios, con títulos, con nombres de ciudades. Bueno, nos dice también que los apodos o sobrenombres, les tengo uno bien fácil. Yo creo que todos lo conocemos. Chespirito. Chespirito no se llamaba Chespirito, su nombre era Roberto Bolaños, no sé qué. Pero su apodo, su sobrenombre siempre fue Chespirito. Entonces Chespirito va con mayúscula. Por ejemplo, el ratón Macías. Ratón va con mayúscula. ¿Por qué? Porque era su sobrenombre. Bueno, vamos viendo la diferencia. Nombres propios y apodos o sobrenombres. Bueno, van con mayúscula. Cuando nos referimos a ellos y los escribimos, van con mayúscula. A ver, y ahí dice las aposiciones que acompañan el nombre o sustantivo. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa.
¿Qué es esto? La parte de la décima musa es una aposición. ¿Y qué es una aposición? El título recibido o el nombre que le damos a una persona, pero pronunciamos el nombre primero y después el título. ¿Alguien vio Harry Potter de ustedes? Recuerden que se llamaba Lord Voldemort, el innombrable. La parte de el innombrable va con mayúsculas, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Lord. Yo sé que es un chiste. Es algo muy gracioso poner este ejemplo, ¿verdad? Pero realmente en la película Harry Potter sale esta parte donde dice Lord Voldemort, ¿no? Y Voldemort era su nombre, Lord es el título que recibió, Voldemort era su nombre y su aposición era el innombrable. ¿Nos damos cuenta cómo lleva la aposición? También lleva mayúsculas. El innombrable. Bueno, vamos entendiendo un poquito más sobre lo que es el uso de las mayúsculas. La siguiente regla nos dice que los nombres, adjetivos y verbos que integran el título de cualquier libro, conviene observar que últimamente se ha permitido escribir con mayúsculas únicamente la primera palabra del título del libro. Pero realmente lo adecuado es escribir el título de cualquier libro, de cualquier revista, de cualquier tema en mayúsculas, con mayúsculas en cada palabra. Por ejemplo, el libro Juego de Tronos. Entonces vamos a ver, escribimos Juego de Tronos. Nuestras uniones no las vamos a marcar con mayúscula, vamos a marcar simplemente nos dice que vamos a marcar los nombres, adjetivos y verbos que integran un título, ¿no? Entonces en este caso sería Juego y Tronos, que llevan mayúscula, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y nos dice los nombres de piezas teatrales, películas, artículos, periódicos, etc. Este es prácticamente igual al anterior, no les voy a poner ejemplo, pero por ejemplo si ustedes quisieran escribir Harry Potter, vemos que Harry y Potter van en mayúscula, aparte de que pues, son nombres propios. Bueno, supongamos Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ¿no? Él y Cáliz no van con mayúscula, ¿por qué? Porque son nombres de películas o son nombres de títulos. Vamos a hablar también de que las palabras que formen el nombre de una institución, agrupaciones colectivas o entidades y corporaciones. La Secretaría de Educación Pública. Entonces vemos que Secretaría de Educación Pública. Vemos cómo van las mayúsculas en esta parte. Secretaría de Educación Pública. Bueno, vamos dándonos cuenta de esta parte, ¿no? Los nombres de las instituciones siempre van a llevar mayúscula en la primera letra de cada palabra. Y también nos dice que las siglas, por ser iniciales de varias palabras que nombran instituciones u organizaciones, entonces Secretaría de Educación Pública, sus siglas van a ser C. Y entonces en C va en mayúsculas, porque son siglas y no necesitamos poner puntos intermedios porque sabemos que estas son siglas y sabemos a qué se refiere. También vamos a hablar, dice, en la numeración romana. La numeración romana, recordemos que las palabras mayúsculas la introdujeron los romanos y en esta vamos a ver que la numeración romana siempre va en mayúsculas, ¿no? Ustedes lo han visto. Unidad 1. Vemos como el número romano va en mayúsculas. Vamos a ver clase 4. Van en mayúsculas. También nos dice que todas las palabras que expresan un orden público, dignidad o cargo importante, si bien actualmente la regla se usa para estas palabras en decretos o documentos oficiales. Por ejemplo, la palabra Estado con mayúscula nos habla de un sistema de gobierno. Entonces la palabra Estado lleva mayúscula, siempre y cuando nos dirigamos a un sistema de gobierno, porque si hablamos del Estado de Chiapas, Estado va con minúscula.
Y, por ejemplo, República Mexicana. La palabra república, perdón, república, cuando es utilizada en un decreto, lleva mayúscula. Y dice, en las palabras que empiezan con letras dobles, por ejemplo la Che, vamos a borrar aquí, ya también lo nuestro pizarrón de ejemplos. La letra con las letras L, Che y R, cuando van al principio de una oración o cuando corresponden de acuerdo a la regla, la única mayúscula será la primera. ¿Quedamos claros con lo que son las letras mayúsculas? Voy a necesitar que me respondan los ejercicios ya descritos en su tarea.